Bueno, entonces, ¿vamos claros hasta aquí? ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente, siendo un solo Dios y siendo tres personas, pues las tres personas tienen funciones y manifestaciones diferentes. ¿Ok? Aquí vamos a dar solo ejemplos. Solo ejemplos. ¿Ok? No es exhaustivo el análisis que estamos haciendo. Pero ya vimos, ¿se acuerdan en Juan 1:18 que Dios es invisible, ¿no? Ya veremos cuando hablemos de Dios es espíritu, que a pesar de que es invisible, también tuvo manifestaciones en el Antiguo Testamento sobre todo. Pero a pesar de ser invisible, su gloria es visible. Éxodo 16. Es que pareciera que nada más ahí habla de Dios Padre, ¿no? Ajá, pero no es así. Ya veremos cómo no es así. Muy interesante, de hecho. Éxodo 16. Dieciséis, 17. No. Perdón, Éxodo 24, 16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. No era la espalda, perdón, era como una de las manifestaciones. Ya lo veremos con más detalle al hablar de Dios como espíritu, pero su gloria, o sea, si bien Él es invisible, su gloria sí era manifiesta, ¿sí? Otra cosa, otra característica, por ejemplo, Dios está en los cielos, Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? ¿En dónde está? En los cielos. 16, en el mismo. 16 y 17. 16, 17, perdón. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Otra, ahora vamos a ver el Hijo. Ya lo vimos también. El Hijo, el Verbo, ¿qué hizo Él? Se manifestó. ¿Cómo? Se encarnó. Y es la revelación perfecta del Padre. ¿Sí? Lo vimos en Juan 1:18. Vamos a ver en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siendo Él una revelación perfecta. Capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La revelación perfecta de Dios. La única forma por la que se pudo ver a Dios en Jesús es porque Él mismo se contuvo en un marco de carne. Por eso lo podían ver la gente, pero si no, no hubiera podido, porque es la gloria de Dios mismo. ¿Sí? ¿Y dónde está hoy Dios? ¿Dónde está Dios Jesús? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces vemos, si nosotros comparamos estas dos perspectivas hasta ahorita que tenemos del Padre y del Hijo, pues sí, son Dios, pero son dos personas y que tienen, por lo pronto, dos manifestaciones diferentes, lugares diferentes. Son personas distintas. Y los dos, como hemos visto, son Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está morando en nosotros. Romanos 8, versículo 9, yo se los leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
¿Dónde está? En nosotros, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. ¿Sí? Ahí es donde está el espíritu. Y eso es cumplimiento de las promesas que Jesucristo dio cuando estaba en su ministerio público. Juan 14, 16 y 17, yo se los leo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Haremos morada en él. Es que son detalles, pequeños detalles Que nunca habíamos visto. Los pasamos por alto, ¿no? Uh-huh. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí está, y esa es su función. Y Él glorifica a Cristo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿qué termina sucediendo? Que Dios, siendo Dios, y en tres personas, y siendo esas tres personas, cada una de ellas, Dios, con todos los atributos de Dios, no es un Dios desorganizado, sino que cada persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, tiene funciones diferentes. Tiene locaciones, por decirlo así, diferentes. Por decirlo así, que no es real, porque realmente es omnipresente. Ya lo veremos. Pero vemos cómo está manifestado, cómo está revelado en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede finalmente? Todavía no terminamos la Trinidad, vamos a la mitad de ello, lo vamos a terminar la próxima clase, si Dios quiere, el próximo estudio. Pero, por lo pronto, debemos tener consciente que si bien es cierto, estamos limitados para entender un misterio, pero es un misterio, ya vimos que no es una contradicción, sino es un misterio. Lo cierto es que la Biblia así revela, así Dios se ha revelado. Y así nos muestra que Él existe en tres personas. Un solo ser en tres personas. ¿Qué es lo que sucede? Que lo debemos de conocer espiritualmente. Primera de Corintios 2. Si quieren leerlo completo, bueno, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el Espíritu quien nos da a entender, a conocer a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esto lo conocemos como espiritualmente, a través del Padre, a través del Hijo. Una unidad. Pero, insisto, es una cuestión que si nosotros
¿De verdad nos ponemos a intentar entenderlo racionalmente sin la fe? No vamos a poder. ¿Sí? Pero está revelado así. Les recomiendo, para terminar de entender y repasar bien esto de la Trinidad que hoy vamos a ver, y primero Dios, en el próximo estudio lo vamos a terminar de ver, que yo espero que sí. Sí, espero que sí. Yo les recomiendo que repasen esto de Dios es uno. ¿Ok? Porque entonces vemos que está revelado en la Biblia claramente como Dios es uno y Dios es tres. ¿Es una contradicción? No, porque está revelado como un solo Dios, como un solo ser, como una sola esencia y naturaleza con todos los atributos, pero en tres personas. Entonces el Dios mismo en la tierra, ¿no? Caminando en la tierra Claro, entre nosotros. claro. Por eso hace no mucho les compartía una imagen en donde decía, si creemos que el mayor evento de la historia del hombre es que el hombre caminó en la luna, sí. no, es que el Dios todopoderoso, todo infinito, caminó en la tierra. Exacto. Porque es Dios. Dios mismo, con todos sus atributos, aunque no los ejercía. Y como decía algún maestro, ¿no? Imagínense, si Dios así, actuando meramente como humano, venció a Satanás, cuando lo enfrente como Dios. No, pobre. Vamos ahora. No, ¿cuál pobre?